Bien. ¿Sí? Buenas tardes, señor presidente, señoras y señores. Me es muy grato hablar en esta casa y más de lo que voy a hablar. Bueno, más que darles una conferencia, voy a hablarles sobre un libro. Un libro importante. ¿Por qué es importante? Es importante, primero, porque está avalado por dos eminentes historiadores españoles, que son don Luis Suárez Fernández, catedrático de Historia Medieval de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de la Real Academia de la Historia, que ha hecho el estudio preliminar del libro, y don Mario Hernández Sánchez Barba, catedrático de Historia de América de la Universidad Complutense, autor del prólogo. Segundo, porque está compuesto con los testimonios de más de 400 historiadores, investigadores y americanistas que han estudiado la obra de España en América, siendo las 3/4 partes de ellos extranjeros. Esto lo dice a fin de evitar acusaciones de parcialidad. Tercero, porque habla de España y su labor civilizadora, que no colonizadora, en América. Y lo más importante, porque deshace la mayor injuria que ha venido soportando España desde hace 4 siglos, que es el de haber cometido un inmenso genocidio en América. ¿El porqué de este libro? Pues verán ustedes, primero, en el mes de agosto del año 1990 se reunió en Tromsø, allá en Noruega, cerca del Círculo Polar Ártico, el Consejo Mundial de Pueblos Indígenas, que los hay en los 5 continentes. Bien, pues a aquella reunión fue invitada a España. Pues qué honor, pensé yo. Y también lo pensaron en el Ministerio de Asuntos Exteriores, que se apresuraron a enviar a un representante que fue el presidente de la Comisión Española del 5º centenario del descubrimiento de América. Bueno, señores, aquello fue una verdadera encerrona. Allí se acusó a España de todos los males pasados, presentes y hasta futuros del continente americano. Allí se acusó a España de haber cometido ecocidio, etnocidio y genocidio, y nuestro representante no supo defender adecuadamente el país, limitándose a pedir perdón de rodillas, diciendo que esto, lamentando las barbaridades, dijo, que España había cometido en algún momento. Naturalmente aquello me sublevó de tal forma que el resultado es este libro, porque debe de quedar muy claro para todos ustedes que España no tiene que pedir perdón a nadie por su acción en América. Segundo, por el griterío internacional de grupos y asociaciones, incluso muchas creadas exclusivamente para este fin de denigrar a España, sin que el gobierno español hiciera nada ni dentro ni fuera de España, fuera con nuestros agregados culturales en las embajadas en el extranjero. El título de la obra es La mentira histórica desvelada, porque se desvela la mentira que hemos venido soportando durante tanto tiempo. ¿Por qué se llegó a esta situación? Pues por la imprevisión del gobierno español, que veía que desde el año 1985 los ataques contra España eran cada vez mayores y no previó la publicación de un libro blanco, como hizo otro gobierno español en el año 1965 con el libro rojo de Gibraltar, que con la colaboración de historiadores nacionales y extranjeros hubiese resultado una obra perfecta, no como la mía. Y por otra parte, aprovechando por la doble acción contra España, aprovechando las conmemoraciones del 5º centenario del descubrimiento, que proviene por un lado de la leyenda negra, de la que luego hablaremos, y por otro de la enciclopedia francesa del siglo XVIII. En efecto, en el año 1783, es decir, 6 años antes de la primera Revolución Francesa, llegaron a España los primeros ejemplares de una nueva enciclopedia francesa, las de Diderot, d'Alembert, etc. Oficiales reales y luego el propio monarca, que era entonces Carlos III, se apresuraron a leer el artículo sobre España que estaba escrito por un tal Nicolas Masson de Montpellier y se sintieron ultrajados por lo que leyeron. ¿Qué debemos a España?, preguntaba Masson. ¿Qué ha hecho por Europa en los últimos 4 o en los 10 últimos siglos? Pues bien, la contestación a esta necia pregunta va impresa como el primer apéndice de este libro, y es una magnífica lección de historia y de orgullo para los españoles que lo leen. ¿El porqué de todo esto? Pues porque en nuestro siglo continúa la leyenda negra contra España,
Posiblemente ustedes habrán sido testigos de hechos sucedidos en Madrid y en otras provincias hacia los años 91 y 92. Yo, por ejemplo, el 10 de octubre de 1992 me encontraba en Sevilla y allí, en una plazoleta al lado de la catedral, me encontré con un grupo de miserables con unas pancartas enormes acusando a España de genocidio en América. Bien, algunos se preguntarán, bueno, ¿qué es eso de la leyenda negra? Bien, una definición técnica nos la proporciona la gran enciclopedia Rial, que dice: se designa con este nombre el conjunto de desfiguraciones de que ha sido objeto la realidad histórica de España, la valoración negativa de la misma, o bien la conjunción de ambos hechos. La época sobre la que fundamentalmente se centran las versiones más características de la leyenda negra es la de los siglos XVI y XVII. La leyenda negra tiene sus orígenes no en los Países Bajos, como se ha venido pensando hasta los primeros años del siglo XX, sino en Alemania e Italia, como ha demostrado fehacientemente el investigador sueco Sverker Axelsson, que tiene dos magníficos libros publicados en España. Bueno, el nombre de leyenda negra, en realidad me he enterado hace poco que la primera persona que nombró la leyenda negra fue la eximia escritora gallega doña Emilia Pardo Bazán en una conferencia. Pero el nombre de leyenda procede en realidad de un español extraordinario que es el que lo ha publicado para todo el mundo. Don Julián Juderías y Loyat, intérprete de lenguas en el Ministerio de Estado, o llamado de Asuntos Exteriores. Un hombre extraordinario, pues sabía hablar 16 lenguas vivas. Pues el señor Juderías publicó en el año 1914 una obra titulada así, La leyenda negra, estudios acerca del concepto de España en el extranjero. La leyenda negra proviene de muy diversos sitios, por parte de los Países Bajos, por motivos religiosos y políticos bien conocidos de todos, por parte de la judería internacional, por su falta de perspectivas comerciales en América, que le estaba vedada, por parte de lo que ahora es Alemania, por el dominio español y papista. Así nos lo hace ver con una meridiana claridad el historiador estadounidense Philip Powell. Bueno, quiero aclarar que llamo estadounidenses a los nacidos en los Estados Unidos de América del Norte, porque tan norteamericanos son los mexicanos como los canadienses. Bien, el señor Philip tiene una obra magnífica titulada Árbol de Odio, Tree of Hate, publicado en España, y nos dice sobre esto. La causa de Carlos V por estar identificado con Roma no podía compenetrarse con el pueblo alemán. Además, puesto que era también rey de España, los temores de una dominación universal española ya existentes estimularon y soliviantaron una amarga propaganda. Y siempre había esa concomitancia de guerra, el odio a las tropas extranjeras presentes en el suelo patrio. Los comentarios británicos sobre los soldados americanos en la Segunda Guerra Mundial, con la expresión de superpagados, supersexuales y aquí, overpaid homosexual, lo expresa sucintamente, con la diferencia de que los españoles y otros soldados en la Alemania del siglo XVI estaban más bien underpaid, o sea, mal pagados, con consecuencias fáciles de imaginar. Por parte de Italia, donde era secular el dominio de la Corona de Aragón, en el Reino de las Dos Sicilias y en el Milanesado del Norte. Por parte de Francia, que tenía los tercios españoles a 2 pasos de París con el consiguiente temor, y por parte de Inglaterra, primero por la imposibilidad de traficar con los territorios españoles en América, luego el odio religioso y el temor y resistencia al poderío español. ¿Por qué ese temor al poderío español? Porque el imperio español era inmenso, más de 27 millones de kilómetros cuadrados, es decir, como 3 veces la extensión de Europa hasta los Urales. En la leyenda negra se juntan muchas cosas. Primero, la avidez por el oro que nos achaca. Miren ustedes, solo diré que los romanos hace unos 2000 años se llevaron casi todo el oro existente en la península ibérica. Y el famoso Napoleón Bonaparte en las guerras de Italia, a finales del siglo XVIII, se llevó todos los tesoros que pudo. Y su hermano Pepe Botella, o José I, como querían llamarle algunos, cuando fue expulsado de España en 1813, se llevó también todo lo que pudo. Oro, joyas, cuadros, valores, etcétera, etcétera. De forma que sobre nuestra vida del oro habría mucho que hablar. Bueno, también aparece la Inquisición española religiosa. Pues cómo no, en cualquier país del mundo donde aparezca el nombre de Inquisición, todo el mundo se refiere a la Inquisición española. Bueno, sabemos por qué. Bien, la Inquisición fue creada por el Papa Gregorio IX en el siglo XIII, hacia 1253.
y se estableció primero en Italia, luego en Francia, luego en Alemania, luego en Inglaterra, y ya a finales del siglo XV, en 1480, se estableció en España. De forma que ese afán de hablar de la Inquisición española, pues ya saben ustedes a qué viene. Además, también se nos achaca que la Inquisición española asesinó a los indefensos aborígenes americanos. Eso es mentira. Aparte de que la Inquisición española estuvo muy poco tiempo establecida allí, no actuó nunca contra los indígenas porque eran considerados menores de edad y por tanto irresponsables. La Inquisición española en América solamente actuó contra los blancos, los mestizos y los negros. También se nos achaca una terrible crueldad, y de eso hablaremos más adelante. Y la envidia era por parte de los otros pueblos ante la riqueza y poderío del Imperio español. Y por último, esto es muy importante, hasta ya nos achacan que el descubridor de América no era español. Hasta hace 3 años yo decía en estas conferencias, no sabemos si Cristóbal Colón había nacido en Pontevedra, en Mallorca o en Génova, pero es evidente que sin el dinero español, sin los barcos españoles, sin los pilotos españoles y sin los barcos españoles, Cristóbal Colón no hubiese descubierto América y hubiera muerto desconocido. Ahora digo, claro, es motivo de otra conferencia, pero ahora sé que Cristóbal Colón había nacido en la isla de Mallorca, era un hijo espúreo del príncipe de Viana, hijo de Juan II de Aragón. Bien, así que ya saben ustedes que Cristóbal Colón era también español. Bien, ahora la leyenda negra europea se amplía con la americana porque aparece un fraile español que habla de asesinatos en masa y destrucción de las Indias, y porque ya no tenemos el poderío de los siglos XVI y XVII. Como refutación de la leyenda negra americana, voy a leerles el texto de un historiador estadounidense que se llama Hubert Herring, quien escribe: para continuar la ineludible refutación de la leyenda negra, España no hizo caer a los pueblos indios de un estado de perfección paradisíaco a una miseria abismal. España no destruyó grandes poblaciones indias, nunca hubo grandes poblaciones. España no trajo el hambre y la pobreza a la América indígena. La vida era escasa y el hambre era general antes de que llegaran los conquistadores. España no trajo la crueldad y la guerra. La explotación era para los indios una vieja historia. España no destruyó la libertad humana. Nunca habían gozado de ella los mayas, los aztecas, los chichas o los incas. España no destruyó viejos sistemas de nobles patrones morales. Los indios eran maestros de la gula, del alcoholismo, en desórdenes sexuales y en refinadas torturas. España trajo cambios al mundo indígena, unos para mal y otros para bien. Es posible que los indios de México y Perú tuvieron más para comer bajo el dominio español y mayor protección contra los demás y contra sus amos, más garantía de vida y felicidad de la que habían tenido bajo los nobles y los sacerdotes indígenas. El cambio fue indudablemente desagradable, siempre desanimoso, frecuentemente cruel, pero no fue un cambio del paraíso al infierno. ¿Por qué persiste la leyenda negra? Como dice le decía el señor presidente, el historiador Lawrence Clayton dice porque el pueblo español creía que la leyenda negra era cierta porque eso era lo que el mundo le había estado diciendo durante mucho tiempo. Y nosotros nos lo hemos creído. Bien, para mí la leyenda negra se basa en 2 pilares fundamentales: la ignorancia y la persistencia del sentimiento anti-español en todo el mundo. Primero, la ignorancia dentro y fuera de España. Ya nos dice el famoso filósofo español José Ortega y Gasset en una obra dirigida a los pueblos de la América española, que desgraciadamente la falta mayor de nuestro tiempo es la ignorancia de la historia. Nunca desde el siglo XVI el hombre medio ha sabido menos del pasado. Las mayores glorias de España permanecen ignoradas. Por poner solo un ejemplo, en la ciudad de los Reyes de Lima, en el siglo XVIII, durante el virreinato del Perú, existía una cama de hospital por cada 100 habitantes, cantidad muy superior a la existente hoy día en la famosa ciudad de Los Ángeles de California. Sobre los hechos históricos más sobresalientes en los Estados Unidos de América del Norte, no digamos, nos lo demuestra con una honestidad ejemplar el estadounidense Carlos Loomis, quien dice: cuando sepa el lector que el primer libro de texto inglés ni siquiera menciona el nombre del primer navegante
que dio la vuelta al mundo, que fue un español, ni del explorador que descubrió el Brasil, otro español, ni del que descubrió California, español también, ni de los españoles que descubrieron y formaron colonias en lo que es ahora los Estados Unidos y que se encuentran en dicho libro omisiones tan palmarias y 100 narraciones históricas tan falsas como inexcusables son las omisiones. Comprenderá que ha llegado ya el tiempo de que hagamos más justicia de la que hicieron nuestros padres a un asunto que debería ser del mayor interés para todos los verdaderos americanos. Y el mismo historiador Herbert Bolton, profesor de la Universidad de Notre Dame, de Estados Unidos, nos dice que necesitó media vida para descubrir la verdad de la acción española en el Nuevo Mundo. Si un historiador necesita media vida, que será de la mayoría de la gente de todo el mundo. Ya en los años anteriores a 1992 nos hemos encontrado con españoles que en conferencias y en libros han llegado a negar la existencia del Imperio Español. Solamente les diré que el mayor filósofo de la historia, Oswald Spengler, en su famosísima obra La decadencia del Occidente, dice en 2 ocasiones que en el Imperio Español no se ponía el sol. En verdad, la única persona que supo cómo era nuestro mundo hispánico antes en vísperas de la independencia de los países hispanoamericanos fue el célebre ingeniero de minas de la Prusia Oriental, el barón Alejandro von Humboldt, que lo visitó entre 1799 y 1804, o sea que estuvo 5 años, que lo visitó desde Chile hasta Lanza, California. Escribió cerca de 5.000 páginas sobre el mismo. Nunca se han traducido al español y solo abreviadas en ediciones en lengua inglesa y francesa. Sospechamos el porqué. Humboldt nos revela que había 26 universidades para un imperio que no llegaba a los 18 millones de habitantes. Y recuerdo que la OCDE considera país desarrollado el que posee una universidad por cada millón de habitantes y que las universidades de Santo Domingo, México y Lima habían sido fundadas casi un siglo antes que la primera estadounidense de Harvard. Se comía más carne en Buenos Aires, Lima o México que en París o Londres. En los astilleros de La Habana se había construido en 1756 el navío de guerra más grande del mundo, el Santísima Trinidad, de 4 puentes y 138 cañones. Y México, la capital del Virreinato de Nueva España, poseía mejores edificios y estaba más limpia que Berlín. Y la Escuela de Minería de México contaba con los instrumentos más sofisticados de la época. ¿Y qué les voy a decir sobre el conocimiento que existe en España sobre Hispanoamérica? No tiene más que preguntar a sus familiares y amigos y se darán cuenta de una triste realidad. Bueno, pues de este desconocimiento de nuestras propias glorias procede la colonización cultural a la que estamos siendo sometidos en España por parte del mundo anglosajón a partir del término de la Segunda Guerra Mundial y que se acentuó en estos últimos años. Ejemplos de esta colonización cultural es el indiscriminado uso de los pantalones vaqueros, como esos que se utilizan en el oeste de los Estados Unidos para tratar con las reses bravas, las canciones americanas que no se entienden. Recuerdo que hablando de esto, en la Gran Bretaña no se veían las películas de John Wayne porque no lo entendían, entre otras cosas. Bien, a los que antes llamaban exploradores, ahora les llaman Boy Scouts. Y hay urbanizaciones que reciben nombres como Moraira Hills, en la provincia de Alicante, o Levitt Gardens, en los alrededores de Madrid. ¿Y a qué cabeza se le habrá ocurrido eso de Expo Apóstrofo 92 en lugar de Exposición Universal de Sevilla 1992? Pues verán ustedes que a partir de esa fecha, pues en todos los actos culturales, exposiciones, ya sean institucionales o no, aparece el famoso apóstrofe que en el idioma inglés se usa extraordinariamente, pero en el español nunca, porque en el idioma español solamente se utiliza el apóstrofo cuando se produce la emisión de una vocal, lo que no se da en ninguno de esos casos. Y los signos de interrogación y admiración en el idioma español se abren y se cierran. Estarán ustedes cansados de ver en la televisión, en pancartas o en la prensa, que solamente se cierran como en el idioma inglés. Y los cantos de los libros. En España siempre se han rotulado de abajo arriba y desde hace unos años se rotulan de arriba a abajo, como en los Estados Unidos.
Segundo, la persistencia del sentimiento anti-español. Miren ustedes, cuando don Salvador de Madariaga, un grande de España, visitó el Museo Británico para tomar notas sobre una biografía sobre don Cristóbal Colón, se encontró con cosas sorprendentes. La primera, el nombre de Colón, que en inglés es Columbus, pues no, aparece como Cristóforo Colombo en italiano. La célebre familia valenciana Borja, que dio dos papas a la iglesia, aparece en el italiano Borgia. El famoso músico del siglo XVIII, Domingo Scarlatti, que pasó la mayor parte de su vida en España y así firmaba Domingo Scarlatti, pues aparecía como Domenico Scarlatti con ese chiquilla de dos T's. Les recuerdo que la calle donde se encuentra el Tribunal Constitucional de Madrid se llama Domenico Scarlatti. Bueno, y por último, el famosísimo filósofo judío español Benito Espinosa o de Espinosa, tal como él firmaba, pues aparece como Baruch Espinoza con S líquida y Z. Después de estos ejemplos y de otros muchos más, el señor Madariaga llegó a una conclusión, y es que la cuestión es que no aparezca ningún nombre español en la historia universal. Todo esto lo harían aquí. En la guerra de las Malvinas la ganaron los británicos gracias a la ayuda de sus hermanos de América del Norte. ¿Y cuándo se les ocurrió celebrar su gran magna victoria? Pues nada menos que el 12 de octubre para humillar más al mundo hispánico. Y por cierto, hablando de esta guerra, decimos que los Estados Unidos de América del Norte violaron el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de Río de Janeiro de 1947 al haber prestado ayuda material a un país fuera del tratado, incluso contra uno propio de los miembros del tratado, que era la República Argentina. Bueno, el historiador Powell nos ilustra con un ejemplo más. Cuando se trata de España se utilizan dos pesas distintas, dos medidas. Y así nos dice que cuando en 1944 Franco se ofreció a las potencias occidentales para mediar con las potencias del eje a causa del inmenso peligro del comunismo, la oferta fue rechazada por fascista. Sin embargo, 2 años más tarde, cuando Winston Churchill dio su famosa conferencia en Fulton, en los Estados Unidos, se habló del inmenso peligro del comunismo y del telón de acero, ello fue considerado como liderato del mundo occidental. Como ustedes verán, España es diferente. En el año 31 hubo un congreso misional internacional en Barcelona y uno de los misioneros neerlandés declaró que el odio a España lo maman desde la infancia y continúa en la instrucción pública. Y en 1961 otro neerlandés declaró que es imposible convencer a sus compatriotas de las deformaciones de la ley del navío. El genocidio es el tema principal de este libro. La palabra genocidio es moderna, según parece la primera persona que lo utilizó fue el profesor Rafael Lemkin de la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, cuando se dieron los procesos de Nuremberg contra los alemanes vencidos en la Segunda Guerra Mundial. Fue el Convenio para la Prevención y Represión del Genocidio el que nos ha dado una definición del mismo. Así pues, se entiende por genocidio cualesquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, cuando se den las siguientes circunstancias: matanza de miembros del grupo, lesiones graves a la integridad física o mental de miembros del grupo, sometimiento del grupo a condiciones de los cuales vaya a desaparecer, medidas destinadas a impedir el nacimiento de niños dentro del grupo para que este desaparezca, o traslado por fuerza de niños de un grupo a otro a fin de que el primero también desaparezca. Claro que estos grupos lo mismo pueden ser de 500 personas que de 500.000, como hemos visto desgraciadamente hace pocos años en la guerra de la antigua Yugoslavia. Y conviene advertir que el genocidio no puede ser más que un crimen cometido por los que detentan el poder del Estado o lo realizan en su nombre. Dicha convención fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1948. Algunos autores clasifican el genocidio en físico, biológico o cultural. El físico sería matanza de miembros del grupo, el biológico el impedir el nacimiento de niños, y el cultural es algo que modernamente se denomina etnocidio, que es una de las cosas de las que se ha acusado a España. Esta palabra es moderna, es del autor francés Jolet, de 1955.
Y aquí solamente se trata de la destrucción de una cultura indígena. Aquí no se mata a nadie, es destrucción de una cultura indígena. Pues bien, voy a hablarles lo que dicen estos autores. Primero, el historiador mexicano García y Carvanceta, que dice: veríamos si pueden llamarse tan civilizados unos pueblos que, aun cuando en ciertos ramos del saber humano conservan restos de una antigua cultura, carecen de instrucción pública, no conocen las bellas artes, ni el alfabeto, ni los animales domésticos, ni el hierro, ni las pesas y medidas, ni la moneda. Pero conocen la esclavitud, la poligamia, los sacrificios humanos y se mantienen en perpetua guerra, no ya para ensanchar sus dominios, sino que aprenden periódicamente sin odio ni ambición, con el único fin de proveerse de víctimas para saciarse y conseguirlo nunca la sed de sangre de sus mentidos dioses. A poner fin para siempre a toda esa barbarie fue España al Nuevo Mundo. Y el historiador francés François Chevalier, hablando sobre el grado de civilización en que se encontraban los americanos a la llegada de los españoles, dice que estas poblaciones nativas estaban como mucho en la edad del bronce. Así que ya saben ustedes cuáles fueron las grandes civilizaciones americanas que destruimos los españoles. Para que se lleve a cabo un genocidio tiene que haber un ánimo de crueldad por parte de las personas que lo realizan. Bueno, si comparamos la crueldad de los españoles con los otros pueblos, quedamos muy por encima de ellos. Así, sobre esto nos dice el historiador mexicano Carlos Pereira: cuando Pizarro mataba al Inca Atahualpa, que no era sino un rebelde y usurpador, sanguinario y fratricida, Enrique VIII de Inglaterra asesinaba a su mujer Ana Bolena y ahorcaba a 72.000 ingleses católicos. John Francis Barrow, profesor de Historia de la Universidad de San Luis en Missouri, nos dice: la suerte del conquistado nunca ha sido envidiable. Aun cuando los conquistadores evitaron los excesos de brutalidad y sadismo, siempre ha sucedido lo mismo a través de la historia. Filipo de Macedonia y los griegos, Julio César y los galos, los germanos medievales y los eslavos, los belgas y los congoleños, ejemplos así podrían multiplicarse a través de toda la historia humana. Y si comparamos la crueldad en América y Europa, contemporánea a la conquista de México de 1519, fue la guerra de los campesinos en Alemania, promovida por Martín Lutero. Más de 100.000 víctimas fueron sacrificadas, seguramente muchas más de las habidas en toda la conquista de América por los españoles, que duró 50 años. En la guerra de los 30 años, 1618-1648, el imperio bajó de 16 millones de habitantes a menos de 6 millones. Por eso, como dice un historiador, las conquistas nunca son agradables. Los japoneses en China, los británicos en la India, los rusos en Polonia. El autor francés Jean Dimont, desgraciadamente fallecido hace 2 o 3 años, dice que si España y Portugal se hubieran pasado a la reforma, protestantes, ¿entiende?, se hubieran hecho puritanos y aplicado los mismos principios de los puritanos de América del Norte, es decir, el indio era Satán, un inmenso genocidio hubiera borrado del mapa mundi a la totalidad de los pueblos indios. Bueno, y me van a contar ustedes de Australia, posiblemente lo consideren un país, bueno, es un continente, ¿no? Muy civilizado, muy demócrata, etcétera, etcétera. Bueno, ya saben ustedes que Australia fue descubierta por los españoles a primeros del siglo XVII, tiene el estrecho de Torres delante de la península de Java, pero fue colonizada por los británicos a partir de 1780. Pues bien, los australianos han utilizado a sus aborígenes como bestias de carga y los han asesinado a mansalva. El aborigen australiano tiene la piel oscura, no es negro, pero lo parece. Pues bien, les voy a decir que hasta el año 1967, en que se modificó la Constitución australiana, no se consideró a los aborígenes como seres humanos. Estos son los anglosajones de nuestros tiempos. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿pero quiénes son los que dicen que España cometió genocidio en América? Pues verán ustedes, son personas relevantes en el mundo de la política, de la cultura o del arte. El primero de ellos es Noam Chomsky. Noam Chomsky es un catedrático de lingüística de los Estados Unidos, ha dado conferencias por todo el mundo, ha escrito por lo menos 5 libros y seguramente 3 publicados en España. Bien, pues este caballero
dice que los españoles asesinamos a 100 millones de indígenas. El segundo es Fidel Castro Ruz, expresidente del Consejo de Estado de Cuba, que también dice lo mismo, ¿no? Bien, este miserable, Fidel Castro, aprovechando la visita del Papa Juan Pablo II a La Habana en 1998, declaró delante de todas las televisiones del mundo que los españoles habíamos asesinado a 70 millones de indígenas. También lo dice Frei Beto, un brasileño del orden de predicadores, que escribió un libro titulado Fidel Castro y la religión, y tanto él como el entrevistado dicen lo mismo. Otro caballero, Osvaldo Guayasamín, Dios le haya perdonado, fallecido hace 2 o 3 años. Era un escultor y pintor ecuatoriano, vivía mucho tiempo en España. Era o fue un personaje miserable porque fue uno de los 4 personajes que intentaron crear, elevar un monumento a las víctimas de la invasión europea, llámese española, en el pueblo de Puerto Real, que por cierto había sido fundado por los Reyes Católicos en la Vía Gantana. Bueno, el monumento al final, por muchas presiones que hubo, no se llegó a erigir, pero su maqueta fue exhibida en el Círculo de Bellas Artes de la calle de Alcalá, para vergüenza nuestra. Bueno, entonces, en un libro, cuando se le pregunta a don Osvaldo, América, la patria grande, ¿qué dicen los intelectuales americanos sobre las conmemoraciones del 5º centenario? Y dice, ¿cómo voy a festejar un acontecimiento donde se produjo la matanza de millones de indígenas? Que se quedó tan fresco. Bueno, pues este individuo, que vivía en España mucho tiempo, pues a este individuo la Diputación Provincial de Cáceres le cedió un palacete donde tenía sus oficinas y ponía sus obras. Como verán ustedes, más bajos no podíamos caer. Y por último, un famoso escritor mexicano, Carlos Fuentes, que por cierto le han dado el premio Príncipe de Asturias, pues dice que según unas estadísticas, que no sé de dónde sacarlo, dice que había en América 25 millones de indígenas. Bueno, como verán, va bajando el número, ¿no? 25 millones de indígenas cuando llegaron los españoles, y a los 100 años no queda más que 1 millón. Autores que se pronuncian en contra del genocidio, todos. No hay un solo historiador, serio, que afirme que España cometió genocidio en América. Les ruego que se lo metan en la cabeza. Bien, y a propósito de esto, quiero decirles que en un congreso internacional celebrado en la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA, en el mes de febrero de 1975, dedicado al impacto inicial del Nuevo Mundo sobre el Viejo, se declara: nuestra época, con su genocidio, hambre y polución, no tiene derecho a juzgar a los conquistadores. La imposibilidad del genocidio americano se puede probar de diversas formas. Solamente les voy a hablar la que expresa el historiador argentino Rómulo Carpia en su obra La leyenda negra hispanoamericana. La imposibilidad del genocidio se prueba primero por las manifestaciones que en distintos momentos hicieron los monarcas españoles en defensa de los indígenas, con sus reales cédulas, decretos, etc. Segundo, por las versiones que sobre la conquista se haya contenida en los relatos primitivos y en consecuencia en aquellos que la vieron. Tercero, por el choque de intereses y de pasiones que se produjo entre los mismos que ejecutaban la conquista. Si hubiera existido propósito genocida oficial, se hubieran manifestado unos y otros en acusaciones mutuas, lo que no ha sucedido nunca. Por ejemplo, cuando Pedrarias Dávila, gobernador de Castilla y León, en el actual Panamá, después de un juicio simulado, ahorcó a su yerno, Vasco Núñez de Balboa, el descubridor del Océano Pacífico. Y cuarto, por las sanciones con que los monarcas penaron a todos los que se apartaron del camino fijado para la conquista. ¿Por qué se nos acusa de genocidio americano? Pues verán ustedes, porque hubo un español que primero fue encomendero en Cuba, luego se hizo sacerdote, luego pasó al orden de predicadores y en los últimos años de su vida en América fue nombrado obispo de Chiapas, que actualmente está en México. Bien, todo el mundo lo conoce, se trata de Fray Bartolomé de las Casas. Bueno, pues este señor, para mí miserable, auténtico naturalmente, escribió una obrita titulada Brevísima relación de la destrucción de las Indias en 1542. Dijo que para instrucción del príncipe Felipe, que luego sería el Felipe II, pero 10 años más tarde, en 1552, la publicó. No sabemos si con intención o si sabía lo que iba a suceder.
porque según las ediciones, en una decía que habíamos asesinado a 15 millones de indígenas y en otras ediciones a 20 millones, naturalmente. Pues claro, ¿qué más podían desear nuestros enemigos, los ingleses, franceses y neerlandeses? Que un español y un obispo dijera esas cosas, pues tenía que ser verdad. Y de eso se aprovecharon los amigos para luchar idealmente contra España. Bien, por supuesto, la mayoría de los historiadores están en contra de las alucinaciones del padre de las casas. Por ejemplo, Georg Friedrich. Georg Friedrich es un historiador alemán que es el que mejor conoce la acción de los europeos en América. Ha publicado un libro que en España se ha traducido en 3 tomos, en el que dice, pues bien, dice que la brevísima, por los graves errores que tiene, queda descartada metódicamente y de acuerdo con los principios de la crítica histórica para enjuiciar el carácter de la conquista española. Y en la historia de la América española, cuidado, que algunos hablan América Latina, eso es una barbaridad, es pura ignorancia y también es leyenda negra. En la historia de la América española, escrita por Hubert Harris, ya citado, hablando de la brevísima, dice que las casas, para estar seguro, exageró y sus estadísticas fueron absurdas. Denunció que los españoles habían matado de 15 a 20 millones de indios, quizá tantos como vivían en América a principios del siglo XVI. Defensores de las casas, sí señor, me he encontrado con uno de su misma orden de predicadores, se llama Manuel María Martínez y escribió un libro titulado El padre de las casas, el gran calumniado. Si la leen se reirán bastante. Acerca de la responsabilidad del padre de las casas, que es absoluta en la creación de la leyenda negra hispanoamericana, voy a hablar de lo que escribió un americano. Se trata de Carlos Dávila, diplomático, embajador de su país, secretario general de la Organización de Estados Americanos y presidente provisional de Chile en 1932. Pues bien, en el año 1949 escribió un artículo sobre la leyenda negra en la revista Américas de la Unión Panamericana, donde decía: para imaginar una versión contemporánea de lo que fuera la leyenda negra, habría que pensar, por ejemplo, que la historia de los Estados Unidos para los 3 siglos siguientes fuera escrita sobre la base única de lo que hoy publican Pravda e Izvestia de Moscú, que las uvas de la ira del premio Nobel Stanley constituyera único documento acerca de la manera de cómo vivió el pueblo americano en el siglo XX, y que la historia de las relaciones raciales se concretara en una sola película de dibujos animados que Walt Disney no ha producido, en que se perpetuaran los anales gráficos de los linchamientos. Hay un capítulo dedicado a otras colonizaciones, donde verán ustedes que si comparamos la acción de España con la de los otros pueblos, quedan muy mal parados. Empezaremos con la colonización inglesa en América, pero ¿qué clase de colonización iban a hacer unos piratas y bárbaros como estos? Miren ustedes, una de las razones de la invasión de las Islas Británicas en el siglo I de nuestra era, por Cayo Julio César, fue la piratería de aquellos isleños. Pero no tenemos que remontarnos a la época de Julio César ni a la romanización de la isla y la muralla de Adriano, que ya una vez cristianizados eran tan bárbaros como antes. Así nos lo hace ver Jaime Balmes en su famosa obra El protestantismo comparado con el catolicismo, publicada a mediados del siglo XIX. Y dice Balmes: no deja también de ser curioso ver que por aquellos tiempos eran los ingleses tan bárbaros que vendían a sus hijos y parientes a la manera de los africanos de nuestros tiempos. Así se concibe mejor cuán necesaria era la disposición insertada más arriba del Concilio de Londres, celebrado en el año 1102, en que se prohíbe ese infame tráfico de hombres. Pasando a Inglaterra encontramos el Concilio de Oxford, celebrado en el año 1222 por Esteban Langton, arzobispo de Canterbury, prohibiendo en el Canon 20 que nadie pueda tener ladrones para su servicio. Claro que sobre la barbarie de estos insulares, que suelen dar lecciones de humanidad a los demás pueblos, no necesitamos remontarnos a la Edad Media, que si eran bárbaros también lo eran en pleno siglo XVIII. Miren ustedes,
Durante los llamados tumultos de Gordon en Londres en el año 1780, la ciudad estuvo paralizada una semana entera y en manos de la multitud. Los daños producidos a la propiedad se calculan en 100.000 libras esterlinas de aquellos tiempos. Es decir, 10 veces más de los producidos en París durante toda la Revolución Francesa de 1789. El estadounidense Irving Leonard nos dice, y más recientemente, el eminente historiador británico Arnold Toynbee, en su profundo Study of History, ha declarado: los hábitos de horror adquiridos por los ingleses en su prolongada agresión contra los restos de la franja céltica en los Highlands de Escocia y los pantanos de Irlanda fueron llevados a través del Atlántico y practicados a expensas de los indios norteamericanos. Otro historiador, Manuel García Soriano, dice: la conquista y colonización de Irlanda, donde el exterminio de un pueblo y la ferocidad del conquistador alcanzaron contornos dantescos que en vano trataríamos de encontrar en la colonización española de América. Hasta principios del siglo XIX todavía se vendían en las Antillas esclavos blancos, católicos irlandeses, por el simple delito de confesión religiosa. Los ingleses fueron unos asesinos fanáticos en Irlanda durante los siglos XVI y XVII, y ya por eso escribe el americano Germán Arciniegas que la historia de Irlanda comienza con las expediciones vandálicas de los ingleses en la isla, que hoy sí que se consideran a la altura de lo que nuestro siglo ha hecho Adolfo Hitler. Bueno, pues bien, estos son los que fueron a colonizar la América septentrional. Ya me dirán ustedes qué clase de colonización conocen. Así, el padre Constantino Baile nos dice: la conducta de los colonos cuajó en un refrán inglés de terrible crudeza: The only good Indians are the Indians. No hay indio bueno, sino el indio muerto. De algunos hechos gloriosos de los colonizadores ingleses tenemos dos muestras representativas. Una del padre Bailey, que dice: Raleigh, es decir, Sir Walter Raleigh, que el pirata y corsario inglés, mandó quemar un pueblo porque a un inglés le faltó un vaso de plata. Y la otra se encuentra en la obra del historiador cubano José Antonio Sacco, que dice: el gobernador inglés de la isla de Montserrat, para retener a los indios que no sirvieran del trabajo, les hace sacar los ojos. Mucho más podría decirse. Pues bien, sus sucesores, los angloamericanos, no hicieron más que seguir los pasos de sus antecesores, los ingleses. Los yanquis eliminaron a más de 50 millones de bisontes, que eran la base de la economía de los indígenas de América del Norte por su carne y por su piel. De esta forma, los que no murieron, están ustedes cansados de verse en sus propias películas del oeste, están en unas reservas que son verdaderos campos de concentración para vergüenza del mundo civilizado. Les digo que hay 337 campos de esta reserva en los Estados Unidos. La colonización europea en Asia no es nada digna de encomio. Los británicos en la India fabricaron una hambruna que supuso en la provincia de Orissa, que está en la parte oriental, 1 millón de muertos en el siglo XVIII. Hay un autor estadounidense que desgraciadamente no recuerdo quién es, que ha dicho que no fue 1 millón de muertos, que fueron 10 millones de muertos. Bien, los neerlandeses, en las islas neerlandesas, cometieron crueldades indescriptibles en los siglos XVII y XVIII. Nos lo dice nada menos que Carlos Marx en su obra El Capital. En África, la colonización francesa en África ecuatorial dio por resultado que se perdiera en 15 años un 36% de la población. La colonización alemana fue una sucesión de asesinatos a primeros del siglo XX. Y la colonización belga en el Zaire, el antiguo Congo belga y ahora República Democrática del Congo, de una población entre 20 y 30 millones de habitantes, en pocos años no quedaron más que 8 millones. Estos fueron los grandes colonizadores europeos. Bueno, hay un capítulo dedicado a otros genocidios que desgraciadamente fueron realizados por los gobiernos hispanoamericanos después de la independencia de España a primeros del siglo XIX. En Argentina, en el Chaco y la Patagonia, los indios fueron asesinados de manera inmisericordia. En Colombia las matanzas debieron de ser tan enormes que el Papa Pío X tuvo que lanzar la encíclica Lacrimabili Statuindorum, que tiene fecha de 7 de junio de 1912.
En El Salvador, el dictador de turno, Maximiliano Martínez, para congraciarse con el gran poder de América, después de un golpe de Estado que dio en el año 31, acusó a los indígenas de marxistas, asesinando a 35.000 personas, entre hombres, mujeres y niños. En Guatemala, decimos en España, salir de Guatemala y entrar en Guatemala, pero no sabemos por qué. Pero este desdichado país no ha conocido nunca una paz segura. Recuerden ustedes lo sucedido en la Embajada Española de Ciudad de Guatemala en enero de 1980, donde un grupo de indígenas quisieron pedir la ayuda del rey de España. El ejército guatemalteco rodeó la embajada, le prendió fuego y murieron todos, menos nuestro embajador Caja, que no sé cómo pudo salir. Pero en México, los historiadores han contabilizado 65 sublevaciones de los indígenas, desde la independencia hasta 1910, que es la fecha de la Revolución Mexicana. Y en Paraguay, no se van a creer lo que les voy a leer, nos lo dice el escritor uruguayo Eduardo Galeano en su obra Las obras abiertas de América. Dice: 420 años después de la bula del Papa Pablo III, en septiembre de 1957, la Corte Suprema de Justicia del Paraguay emitió una circular comunicando a todos los jueces del país que los indios son tan seres humanos como los otros habitantes de la República. En cuanto a lo que sucede en Brasil, los países hispanoamericanos, pero si los americanos, pues ya saben lo que pasa con los indígenas de la masa. Bien, en lo sucedido a la Vendée se considera el primer genocidio de la historia moderna. La Vendée es un territorio de unos 10.000 kilómetros cuadrados, poco más grande que la provincia de Madrid, que tiene 8.000 y pico, que está situado al sur de Nantes y al norte de Lourdes, al oeste de Francia. Los vendianos muy católicos se sublevaron contra las autoridades ateas de París durante la Revolución Francesa, las cuales enviaron un ejército que sucedió lo siguiente: en 18 meses desaparecieron 120.000 personas, el 15% de la población. En proporción es como si en la Francia actual, que anda por los 62 o 64 millones de habitantes, fueran asesinadas 8 millones de personas. Sin embargo, los mayores genocidios de la historia, y bien comprobados por cierto, se produjeron entre y después de las dos grandes guerras mundiales. Bueno, todo el mundo sabe o conoce lo sucedido en Alemania, donde más de 1 millón de judíos y otras etnias como los gitanos fueron asesinados. Cuidado, no esos 6 millones que habla la propaganda del sionismo internacional, que luego en las preguntas le daré una prueba contestación. Pero bueno, eso no fue nada comparado con lo sucedido en los países dominados por el comunismo. Miren ustedes, según un estudio realizado por Jean-Pierre Jardin, publicado en Le Figaro Magazine de París el 25 de noviembre de 1978, el precio de vidas humanos del comunismo desde el año glorioso de 1917 es de 143 millones de inmolados. Repito por si han oído mal, he dicho 143 millones de inmolados. Este es el cuadro que publica Le Figaro. Muertos por el comunismo en la Unión Soviética de 1917 a 1959, 66.700.000. Unos muertos de frío, otros muertos de hambre, otros asesinados. En la Unión Soviética desde 1959, 3 millones. En China, después de la victoria de Mao Zedong, ese que por ahí anda en las fotos de los jóvenes, Mao Zedong, después de su victoria sobre Chiang Kai-shek en 1949, que lo vio la isla de Formosa, que le llaman Taiwán, ahora no sé por qué. Bien. 63.784.000. Asesinados en Katyn, 10.000. Alemanes víctimas de la ocupación rusa, 2.923.000. Camboya, la Camboya del dictador comunista Pol Pot, en 3 años, de 1975 a 1978, 2.500.000 asesinados, la tercera parte de la población. Represiones en Berlín, Praga, Budapest, 500.000. Agresiones contra Grecia, Malasia, Birmania, Corea, Filipinas, Vietnam, África e Hispanoamérica. 3.500.000 total, 142.917.000. Estas cifras fueron más o menos confirmadas con el libro negro del comunismo de 5 autores franceses, que se publicó en España en el año 1998 en la editorial Planeta. Naturalmente los comentarios son innecesarios. El último capítulo es la ética de la conquista,
empezamos diciendo que el trato dado por España al origen americano fue inmejorable, de acuerdo con la moral de aquellos tiempos, y muy superior a de los otros colonizadores europeos. Así, Ramiro de Maeztu, su magnífica obra Defensa de la Hispanidad, habla del Estado teocrático a que llegó a convertirse España en los siglos XVI y XVII, y dice, pues bien, este Estado teocrático, el más ignorante, el más supersticioso, el más inhábil y torpe, según el juicio de la prensa revolucionaria, acaba por lograr lo que ningún otro pueblo civilizador ha conseguido, ni Inglaterra con sus hindúes, ni Francia con sus árabes, sus negros o bereberes, ni Holanda con sus malayos en las islas de Malasia, ni los Estados Unidos con sus negros e indios aborígenes. Es decir, asimilarse a su propia civilización cuantas razas de color sometía. Los reyes recomendaron el matrimonio de los españoles con las indígenas. ¿Qué otro país lo ha hecho? Ninguno. Los malos tratos se dieron al principio de la conquista, que duró 50 años, pero la colonia, como lo denominan muchos hispanoamericanos, duró 3 siglos, en el caso de Cuba, Puerto Rico y la República Dominicana, 4 siglos. El historiador Arnold Toynbee, el mayor historiador de nuestra época, en su estudio de la historia, dice: admiro a la corona española por mantener con éxito a los conquistadores bajo control. Y el barón de Humboldt dice que de todos los regímenes jurídicos aplicados por los europeos en sus colonias, el más humano y justo fue el español a gran distancia de los demás. Recuerden el famoso Código Noir de Luis XIV, y con eso tienen bastante. Y el mismo Humboldt dice que la condición del obrero indio en los dominios españoles de América era mejor que la del obrero europeo de entonces, primeros del siglo XIX. Consecuencia del buen trato a los indios americanos fue la permanencia del Imperio Español. Recuerden ustedes, estuvimos sumidos al principio del siglo XVIII en una guerra civil entre los partidarios de Felipe V y de Duque y el Carlos de Austria, y allí la desigualdad. Por eso Francis Bacon, el británico, se preguntaba con admiración cómo España puede contener dominios tan inmensos con tan pocos españoles nativos. Pues ven ustedes, la contestación se la da un historiador alemán, que es Alexander von Randa, que dice: la permanencia del Imperio Español en América fue consecuencia del régimen de libertad que organizaron los austrias. Tan ha sido una verdad que ha sido deliberadamente ocultada mediante hábiles escamoteos dialécticos. Nos encontramos ahora con un tema muy interesante, que es la población americana en 1400 años. Posiblemente nunca se sabrá cuál era la población americana en esta época. Entonces hay una veintena de historiadores que han estudiado este caso y dan unas cifras. La menor es la de Kreber, un americano del norte, que da la cifra de 8.400.000 para todo el continente, estoy hablando. Otros dan 12 millones, 20 millones, 40 millones y hasta los 90 millones de otro estadounidense que se llama Dobbins, otro antropólogo. Bien, la cifra mayormente aceptada por los historiadores es la de 13.385.000 habitantes, dada por Ángel Rosenblatt, profesor de las universidades del Ecuador y Argentina. La cuestión es que a los pocos años de la llegada de los españoles a América se produjo una gran despoblación indígena. Ahí tienen el origen del pretendido genocidio americano. Esta despoblación tuvo diversas causas: las epidemias, las guerras, la explotación del indígena no acostumbrado al trabajo, la inadaptación del mismo nuevo sistema, el hambre. Los españoles que estaban en la isla La Española tuvieron que pedir comida a España, enviar barcos para que, no eran 1500, no podían hacer nada porque no tenían que comer. El mestizaje, pues a mayor número de mestizos disminuía el número de indígenas puros. El alcoholismo, que todavía se da en América Española. Llegamos al asunto de las epidemias. Las epidemias no son ninguna tontería. Si hay aquí algún médico, lo sabe bien. La peste que asoló a Europa en el siglo XIV terminó con la tercera parte de la población europea. Este dato es porque el Reino de Inglaterra tenía 3 millones de habitantes y se quedó con 2. Pero hay muchos autores que dicen que llegó a exterminarse, llegó a fallecer casi la mitad de la población europea. La peste bubónica, que es otro nombre que se le da a la peste negra, que asoló a España entre 1596 y 1602, o sea, 7 años, originó 1 millón de muertos.
Hay algún historiador que afirma que España, que entonces contaba con 8.200.000 habitantes, que después de esta epidemia quedó tan debilitada que de ahí proviene la decadencia de nuestro país. Pues bien, la verdad es que las enfermedades que los conquistadores transmitieron inconscientemente a los aborígenes americanos sin defensas inmunológicas ante las enfermedades europeas, exterminaron a los criollos. Hay que tener en cuenta que desde el Paleolítico, aproximadamente desde hacía 35.000 años, los habitantes del continente americano no habían tenido relación alguna con los habitantes de los otros continentes. De ahí que estaban totalmente indefensos ante las enfermedades de los europeos. Las principales enfermedades que contribuyeron a la rápida extinción del indio fueron principalmente las viruelas, el sarampión y la fiebre de cerdo. Tan grande fue la acción de estas enfermedades que algunas regiones fueron devastadas en un 90% y algunas de la costa más. Voy a darles solo como ejemplo lo que dicen algunos autores al respecto. John Edwin Fack, estadounidense, dice que los nativos murieron sobre todo a causa de las enfermedades europeas como la viruela, sarampión y probablemente el catarro, porque las nuevas enfermedades fueron mortales para los indios. Lo mismo que Edwin Fack dice Luis Alberto Sánchez, que fue rector de la Universidad de San Marcos de Lima, muerto hace pocos años. La enciclopedia de Cuba, la Collins enciclopedia, la gran enciclopedia de Puerto Rico y de Cambridge History of Latin America. El antropólogo alemán Page ha llegado a atribuir a la viruela el exterminio de la mitad de la población indígena americana. Dice Jean Limon, fallecido últimamente, dice, pero lo verdaderamente injusto es hablar de genocidio indio por parte de los españoles. Injusto y aberrante, porque si genocidio quiere decir masacre de una raza, la América española es precisamente la única de las Américas donde todavía hoy la raza india y sus mestizos constituyen la inmensa mayoría de la población. El contagio microbiano ha sido sobradamente establecido por Pierre Joly y por los historiadores de la Universidad de Berkeley en California, que dicen, brutalmente abiertos hacia el exterior, los indios de América no sucumbieron bajo los golpes de las espadas de acero de Toledo, sino bajo el choque microbiano y viral. Ese fue el inmenso genocidio de que se acusa España. Pues una vez finalizada la obra, pues el autor recibió un libro de los Estados Unidos que trata precisamente de este asunto. Se titula Secret Journeys of God, etcétera, etcétera. En español, Juicios secretos de Dios, enfermedades del viejo mundo en la Hispanoamérica colonial. Son sus autores Ted Cook y George Lovell y ha sido publicado por la Universidad de Oklahoma en 1992. El libro está constituido por una colección de ensayos provenientes de algunos de los participantes en el 46º Congreso Internacional de Americanistas que tuvo lugar en el mes de julio de 1988 en la ciudad de Ámsterdam, Países Bajos. Todos, que son unos 14, exponen que las primeras enfermedades introducidas en el Nuevo Mundo encontraron condiciones ideales para su rápida transmisión a través de grandes distancias. Y repiten lo que otros muchos historiadores y americanistas han afirmado reiteradamente, que durante un siglo aproximadamente la despoblación en muchas regiones fue del orden del 90%. Por último, dan por finalizado el ensayo y estas palabras, y también la obra con estas palabras textuales. Varios testigos presenciales sacaron una correlación directa entre los brotes de enfermedad y la despoblación de los indios, pero la mayor parte de los españoles no entendieron las causas que había detrás de la mortandad de los aborígenes. Los que no eran españoles y presenciaron los hechos o fueron informados de ellos, los ingleses en particular, achacaron esas pérdidas a los demoníacos actos de crueldad realizados por los conquistadores y colonos españoles, perspectiva que fue realzada por los inquietantes cálculos de Fray Bartolomé de las Casas. Había nacido la leyenda negra de la generación americana. Muchas gracias por su atención. Y si alguien, como decía hace un momento, quiere hacer algún tipo de pregunta, observación, comentario, pidiéndole, por supuesto, brevedad y concisión. Adelante, por favor. Pues yo quería
reafirmar lo que acaban de decir los dos, porque yo que he vivido en Estados Unidos y en Latinoamérica, arriba, como bien ha dicho usted, no quedan más que 4 indios en las reservas, que además no están integrados en la sociedad, y en cuanto pasas la frontera en Tijuana, está lleno de indios. Entonces yo quiero constatar, que lo he vivido, que no los matamos, que están todos allá, y puede recorrer toda Latinoamérica. En Bolivia está lleno de cholitos, de quechuas, de amelindios, de todo. Entonces, no los matamos, están todos allá. O sea, yo también estoy de acuerdo, es que es una leyenda negra que se ha alimentado por parte de todas las personas que usted ha mencionado. Gracias por esta recopilación. Claro, perdón. Sí, adelante, por favor. También nosotros intervenimos, eso se sabe, bueno, se ha hablado un poco de esto, intervenimos en la guerra de independencia de Estados Unidos y con toda la comunidad acudimos a los ingleses. Es que son cosas normales. Que los ingleses se defiendan y que ataquen, y que los franceses, es normal. Lo que no es normal, como usted dice, es que nosotros nos ataquemos. Eso es lo que nos da. Efectivamente. Y es lo que habría que intentar luchar para que no fuera así. Allí atrás pedía usted la palabra, quizás. No. Sí, adelante. El comentario que he hecho antes de los de Alemania, de los 6 que ha dicho usted. Sí. Es que eso es pura propaganda. Lo de los 6 millones, sí. Lo de los 6 millones fue una idea de dos periodistas de los Estados Unidos que les ha venido muy bien al Estado de Israel. Porque claro, pues no sabe usted la de millones de oro que se cobraron por eso de la República Federal Alemana. Le voy a decir 2 cosas. Primero, en Europa pues había muy pocos judíos cuando Hitler invadió Polonia, Rusia y lo demás. La migración europea, la migración de los judíos europeos fue entre los años 39 y 40 y tantos de más de 3.350.000, y la población judía que existía en la Unión Soviética era de 2 millones. Total, son 5.350.000, lo cual eso de los 6 millones tal. Pero es que hay, bueno, aparte de que hay muchísimo sobre eso muchísimo. Solamente le voy a dar lo último, que eso es incontestable, nadie puede responder. Miren ustedes, esto que voy a leerles es de un francés que estuvo en un campo de concentración alemán, y consiguió vivir también. Dice: se advertirá que no he recurrido al argumento biológico, cuyo valor, no obstante, es innegable, como demuestra una última estadística. El 28 de febrero de 1948, otro especialista en cuestiones de población, Hanson Baldwin, escribía en el New York Times que había en aquel entonces entre 15.600.000 y 18.700.000 judíos en el mundo. Es decir, tantos como había enumerado A. Rupier y el Menorah Journal en 1932 y el American Jewish Committee en 1938. Si se admite que de ellos han sido exterminados 6 millones entre 1933 y 1945, hay que admitir también que la población judía del mundo se duplica cada 3 años. ¿Y quién pretenderá esto?